Bien, el resumen de lo que yo trataba de explicar es que es un día pues poco favorecedor, ¿no? A uno no le gusta ser portador de malas noticias, de malas impresiones, o sea, evidentemente, y menos a estas alturas de tu vida, ¿no? De tu desarrollo todavía intelectual, ¿no? Pero es evidente que vivimos una época de marcada incertidumbre. Es una época económicamente única, no habíamos vivido, por mucho que se insista, una situación así, porque lo que estamos es saliendo con todas las dificultades de dos crisis que no son de raíz económica, sino la primera, la crisis COVID, y la segunda, la superpuesta, la crisis bélica. Y claro, esto de vivir dos crisis que no habíamos tenido, en el sentido de la primera es ahora lo veremos un poco, les explicaré, con unas gráficas que he sacado de un informe de la OCDE que publicó el verano pasado, que es, ella lo hace, la OCDE, la organización, lo hace cada 2 años, que es el sector público en un vistazo, ¿no? O sea, y lo que ha ocurrido con la crisis COVID, en términos económicos, es que ha promovido una actuación de los bancos centrales, una expansión monetaria, digamos, un hinchazón de los balances del Banco Central Europeo, que es el que aparece ahí en primer lugar, pues realmente en dimensiones que no habíamos alcanzado, que no habíamos conocido. Y entonces estamos ante una expansión monetaria de una envergadura que todos la hemos vivido de una forma u otra, porque el Banco Central Europeo, en consonancia con los otros bancos centrales, lo que ha hecho ha sido actuar, en primer lugar, para promover unos tipos de interés negativos, o sea, por tanto, favorecer la facilidad financiera, tipos de interés negativos, sería consecuencia de que tenemos un acceso al crédito, al dinero, y además nos pagan por tener el acceso a ese crédito y ese dinero. Y entonces es una prima al endeudamiento muy grande, y lo hace además comprando deuda pública y comprando deuda soberana, pero también deuda de activos privados. Con lo cual es una intervención que eso ya lo venía haciendo antes, de deuda pública, pero lo hace ya en unas dimensiones que no habíamos conocido, y todavía sigue haciéndolo. Y entonces aquí ya planteamos la primera de las casillas diferenciales en términos de los tenedores de la deuda pública. Cuando todos hablamos entre nosotros en el mundo económico, siempre nos preguntamos cómo vamos a gestionar esa deuda pública para el futuro. ¿Qué va a ocurrir con esa deuda pública? Y que es la gran cuestión, obviamente, ¿no? O sea, no me atrevería a decir, no esperen que yo resuelva eso, en el sentido intelectual del término, ¿no? Sino que lo que quiero decirles es que la diferencia de ese volumen de deuda es que la tercera parte de una deuda, como tiene el Estado español, más de la tercera parte está en el balance del Banco Central Europeo. Está en un solo tenedor de esa deuda, y eso ocurre con prácticamente todos los países y todos los estados desarrollados en el mundo. Y esa diferencia del tenedor de la deuda lo que nos devuelve a la pregunta: ¿qué va a hacer el Banco Central? ¿Qué van a hacer los bancos centrales con esos volúmenes de deuda? Esa es la gran cuestión que no está resuelta precisamente, ¿no? En el sentido de que, pero eso es lo que tenemos que partir de ella, ¿no? Diciendo, y eso será grandes decisiones que por lo pronto no están promoviendo en un cambio de la política monetaria, siguen comprando deuda, en este caso, para evitar
que las primas de riesgo de los países que tenemos un mayor déficit, pues realmente se produzca una apertura, una diferencia de las primas de riesgo, que en definitiva, como saben, lo que mide es el diferencial de la colocación de los bonos de los estados, del Estado español a 10 años respecto de los otros. Y, por tanto, el Banco Central está subiendo tipos, cambia su política, pero sigue adquiriendo deuda en mercado secundario y, en definitiva, la gran cuestión la está aplazando. La está aplazando y veremos qué va a ocurrir con eso. Yo les tengo que decir, en virtud de la experiencia que pueda tener, que esas decisiones son tan relevantes que no la va a tomar solo el Banco Central Europeo. Eso lo va a tomar alguien más. Pues, es imposible que realmente sea una decisión, digamos, económico-técnica, igual que está sucediendo en el resto de las áreas del mundo desarrollado. Pero bien, el hecho relevante es que hemos tenido una expansión monetaria y hemos tenido una intervención del Estado, que aquí también en el informe de la OCDE vemos resumido que ha sido muy generalizada. En todas partes lo que se ha hecho ha sido cerrar la educación para evitar el contagio directo, cerrar las relaciones personales y, en muchos casos, también enclaustrar a las personas en su casa y cerrar la actividad económica que no se consideraba esencial. Esos son los grandes parámetros que obviamente se han realizado, se han materializado y que a España, en una crisis de ese tipo, por razones de estructura económica, esa crisis es una crisis que nos afecta mucho. ¿Por qué? Pues que somos un país muy dependiente de esas relaciones interpersonales, como es a través del turismo, de los viajes, de la hostelería, de los servicios. Somos un país realmente muy relevante en ese área y, obviamente, y además, en términos industriales, también le afecta muchísimo a zonas, aparte de nuestras grandes productoras industriales, como pueda ser la industria del automóvil y demás, de cierre de actividad, la paralización de actividades que esto implica. Entonces, estamos en una crisis en España que, insisto, no es una crisis económica, es una crisis derivada, que es una crisis derivada de una situación que no habíamos vivido nunca. Y, bueno, y don Miguel se ha hecho un auténtico experto, ¿no? Y seguro que nos ilustrará, porque ha tenido, y en ese sentido debemos agradecer todos, y yo lo hago públicamente, el primero, todo el seguimiento que ha hecho de toda la pandemia, etcétera. Pero yo le entiendo que nunca en la historia de la humanidad se había paralizado la actividad económica como se había paralizado en esta circunstancia. Y esa es la gran diferencia de las pandemias, una pandemia que, por cierto, no sabemos todavía el origen, ¿no? Con lo cual, en fin, que no nos pase nada, ¿no? Porque es la siguiente, porque, claro, si no nos explicamos todavía el origen exactamente, tal, diciendo, pues, en fin, puede ocurrir, ¿no? Pero esta experiencia de haber parado la economía es algo que absolutamente inédito y que ha producido una crisis y que ha producido, pues, una intervención del Estado y de los Estados que, bueno, se lo resumía así, ahí se ve muy difuminada, pero es una intervención, digamos, por un lado de sostenimiento de rentas y, por otro lado, de impacto fiscal, de déficit fiscal, a través de aplazamiento de impuestos, a través del sostenimiento de rentas serían los ERTEs, y luego una crisis también abordada desde los Estados financieramente, a través de los créditos, o sea, en el caso de España, a través del aval del Estado, o sea, en su gran formulación, más que la fórmula también directa, también utilizada en España, pero en menor proporción, de ayuda directa a sectores de actividad económica y a empresas concretas, ¿no? Pues eso en general, y hay diferencias muy grandes también entre la actuación de unos estados y de otros, pero en general, digamos, lo que ha ocurrido es que así
en un país como España, yo se lo voy, digamos, narrando, ¿no?, intercalándolo, en un país como España, pues el freno de la actividad llegó a ser del orden del Producto Interior Bruto, cae un 11%, y el déficit de nuestras administraciones públicas se va al 10% como tal, otro punto por incorporación, pero es un tema de contabilidad pública de la Sareb, pero que lo que son el déficit de las administraciones públicas un 10% en un año tan excepcional que es el que se produce por esa crisis del año del 2020. Claro, por eso decía, somos uno de los países, si no el que más perjudicado por una actuación que, en mi opinión, era una actuación inevitable, evidentemente, porque estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? O sea, no es una opción real planteárselo de otra manera. Por eso decía, hemos vivido, por tanto, una situación absolutamente excepcional. Y a esos dos elementos, expansión monetaria, es decir, disposición de recursos, los déficits públicos no se podrían haber generado si no hubiera habido esa expansión monetaria. Y, por tanto, la actuación de los bancos centrales ha sido absolutamente vital a la hora de explicar lo que nos está pasando actualmente. Si no, ¿cómo lo habríamos hecho? Es imposible, ¿no?, que se hubiera colocado en los mercados financieros puros si no dotas esos mercados de nuevos recursos. Por tanto, esto es una crisis de nuevos recursos frente a las crisis anteriores, ¿no?, y una crisis no económica. Y a esa se superpone la otra crisis, que es ya la de la inflación, el repunte, el rebrote de la inflación, en unas proporciones que ciertamente pues, parecía que las habíamos superado, no los antiguos del lugar, ¿no? Pero en los años 70 yo ya trabajaba, obviamente, ¿no?, estaba joven economista en un banco y joven profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y a mí en el banco me subieron el sueldo en aplicación del convenio salarial derivado automáticamente de la inflación un 30%. Un 30%, eso lo he vivido yo. O sea, entonces, en la España predemocrática, o sea, quiero decir, en esa España que está viviendo un shock energético que realmente se está respondiendo con políticas económicas que no se muestran las realmente adecuadas en ese momento. Pero parecía que inflaciones de este tipo pues, eran propios de eso, del pasado, ¿no? Inflaciones como las que estamos viviendo, ahora del 9%, 6,5% subyacente, en deflactor de PIB 4, que también es muy importante seguir el deflactor del PIB por razón de que te está midiendo lo que está haciendo la empresa en términos de lo que está sufriendo, en términos de lo que está trasladando a precios la empresa en términos de presión de coste. Y, en definitiva, lo que estamos viviendo, por tanto, es una inflación que se convierte en el gran obstáculo, la gran amenaza para la continuidad de la recuperación económica y la consiguiente creación de empleo y la gran amenaza que se cierne sobre las decisiones empresariales de inversión. Y la gran amenaza, obviamente, también desde los presupuestos públicos, porque, evidentemente, ¿qué haces con las rentas públicas cuando tienes inflaciones de este tipo, ¿no? Y yo lo que les puedo trasladar es que un poquito de inflación no está mal, ¿eh? Lo que hemos vivido en el pasado también es un tanto exagerado, como todo en economía, ¿no? Es que es según la ración que te tomas, vamos, o sea, un poquito no es malo porque no distorsiona las decisiones de los agentes económicos, sino que incluso ayuda un poquito, ¿no? Y desde luego a los gestores públicos, a los presupuestos públicos, le ayuda también en el sentido de los ingresos públicos, de la recaudación y, por tanto, tener un crecimiento nominal relativamente alto, pues ayuda a hacer presupuestos públicos.
España hemos vivido inflaciones negativas. El año 2014, tuvimos una caída del IPC media del 1%, y en el año 15 tuvimos 0. O sea, eso no lo habíamos vivido históricamente nunca. Entonces, y claro, parecía ya que estábamos en otro mundo, ¿no? Y un servidor que estaba en el puesto que estaba, pues la verdad es que decía, realmente parecía otro mundo aquello, diciendo, pero será verdad, será esto duradero, será permanente, ciertamente, con, por ejemplo, los convenios, que también Miguel Sebastián lo conoce por su competencia ministerial anterior, del extinto INI, de todo lo que es la SEPI, pues estaban indiciados los pensionistas a la inflación. Y a mí me provocó un problema como gestor público máximo, porque los convenios decían claramente que si el IPC caía, pues a ver qué hace con la pensión. Y entonces, claro, entonces haces una interpretación jurídica diferente y tal. No, pero esta es la situación que hemos vivido en nuestro país hace nada, en esta recuperación económica anterior. Por tanto, la inflación ahora ya es la gran amenaza, es consecuencia de un choque energético y también de las diferentes dificultades para el aprovisionamiento que ha habido en la salida de COVID, y luego muy agravada por la crisis energética y la dependencia energética de Europa, como estábamos viendo, y por tanto tenemos una presión inflacionista muy importante, que hoy podemos decir que también es derivada de la expansión monetaria tan excesiva que hemos vivido. Es decir, si no hubiera habido tanto recurso a disposición, los precios no suben de esa manera, pero también hay que reconocer que yo no sé lo que hubiéramos hecho si no los bancos centrales no actúan como han actuado, afortunadamente han actuado. Y, por tanto, esta es la situación en la que estamos hoy, digamos, encontrándonos con ese gran obstáculo que además provoca un desequilibrio social, porque de la inflación se defienden peor determinados sectores de la población con determinadas rentas originadas por rentas, y por tanto eso provoca también desequilibrios sociales que desde las políticas públicas pues hay que tratar de corregir, y en concreto desde la política tributaria, que es lo que tiene hoy mayor sentido. Una vez que tienes la recaudación tributaria en máximos, no por la inflación solo, sino por la actividad y por la propia eficiencia del sistema tributario, pues puedes hacer también políticas tributarias para compensar a aquellos sectores que socialmente se ven más perjudicados por este fenómeno de la inflación. Pero déjenme que saque también una conclusión, un corolario, porque los bancos centrales y las autoridades económicas nos habían dicho que la inflación que estábamos empezando a tener en la salida del COVID en el 2021 era pasajera. Y se han equivocado. Es así, no es que se han equivocado. Y eso es lo que nos ha confundido a todos. Porque ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Cuánto va a durar ahora? ¿Nos creemos que va a durar, va a seguir relativamente alta en el 2023, pero que ya a partir de ahí cederá? ¿Le damos la excusa para que apliquen restricciones monetarias superiores con tipos de interés muy altos? Entonces, bueno, esto lo que lleva a la conclusión es que esto de la economía tiene cierta complejidad. Y ni los mejores servicios de estudios en esos bancos, es gente súper competente, manejando unos modelos, en fin, actualizadísimos, complejísimos, etcétera, pues no acabas de acertar. Y eso debería ser también una conclusión a la hora de hacer este tipo de análisis de diagnósticos, ¿no? Porque la pérdida de credibilidad en nuestras instituciones también radica ahí, en cómo estamos entendiendo esa evolución económica, cuáles son sus problemas y todo lo demás. Y en eso, comentábamos ahí en el café, decía Keynes que Keynes se le atribuye todo como a Churchill, ¿no? Churchill decía que reúna usted
5 economistas y tendrá 5 opiniones diferentes. Y si uno es Lord Keynes, es posible que tenga 6 opiniones, ¿no? O sea, no solo 5, porque... Y Keynes a eso, digamos, conceptualmente respondía en el sentido de decir, oiga, si las circunstancias han cambiado, yo cambio de opinión. ¿Usted no? Me parece que es una forma de un pensamiento diciendo, es que estamos en circunstancias muy nuevas, o sea, diciendo esa superposición de dos crisis que no son económicas son circunstancias muy nuevas y, por tanto, esto del análisis económico, siendo tan formalizado, pues acaba produciendo errores que son gravísimos en términos de aplicación de políticas económicas, de políticas públicas y, en concreto, de políticas monetarias. Bien, y en términos de Europa, la reacción de Europa, de la Unión Europea, hay que entenderla muy positivamente porque Europa decide, por primera vez, una emisión de deuda mancomunada, por primera vez en la historia. No olvidemos que en la historia de las grandes áreas políticas se construye sobre la integración de las deudas. Y por primera vez, para hacer frente a esa crisis, hace una emisión de deuda mancomunada que programa sobre los presupuestos ordinarios, programa todo un volumen de fondos europeos nuevos que van especialmente a los países que somos más perjudicados porque éramos más vulnerables. Y en ese sentido es una reacción también muy positiva. Otra vez es reacción de poner recursos frente a la crisis. Y no solo frente a esa crisis, sino para reestructurar la economía, para facilitar la transición energética, o sea, para evitar desequilibrios sociales excesivos, para la revolución tecnológica, para primar, introducir, enfatizar esa innovación tecnológica. Y, por tanto, esa disposición de recursos pues también son una gran oportunidad que tenemos aquí, seguimos teniendo en España en estos momentos, en estas circunstancias que estamos viviendo y que todavía pues, están relativamente utilizados, ¿no? Queda mucho margen ahí. Y la gran pregunta también que se hace, oiga, ¿pero vamos a poder utilizarlos? Pues si no los utilizamos va a ser un fracaso de Europa, además, del concepto de Europa. O sea, se ha dado un paso que es histórico y resulta que no es necesario, o cómo se entiende, que no los vamos a utilizar porque que no los necesitamos. Claro que los necesitamos, o sea, los necesitamos, nos vienen muy bien y nos necesitamos, obviamente, para impulsar actividad económica, para impulsar actividad empresarial, para utilizarlos a través de PPPs, de participación público-privada, mejorar todas esas infraestructuras y a partir de ahí seguir impulsando esa actividad económica. Y en definitiva, estamos viviendo, por tanto, unos cambios de políticas económicas, de políticas monetarias, que son las declaraciones, en mi opinión todavía muy poco claras, de los bancos centrales, porque no hemos visto más que la actuación hace unos días del Banco de Inglaterra, cómo interviene en los mercados, es decir, tanto a la hora de la verdad. Es que se ha equivocado la nueva primer ministro, ya sí, pero el que interviene es el Banco de Inglaterra. Entonces, ya, déjele que se equivoque, ¿no? Entonces, y que lo veamos en su balanza de pagos y en su libra y tal, pues no lo vamos a ver porque sigue la intervención monetaria. Y, por tanto, estamos viendo todavía, que yo por lo menos tengo que participarle, que tengo muchas dudas sobre el alcance de ese cambio en política monetaria. Ya veremos, porque también la responsabilidad que asumes como Banco Central pues es muy alta si para todavía más de lo que ya está parando el crecimiento económico y promueves que, por ejemplo, en buena parte de Europa y en los grandes países europeos haya una recesión económica severa en el año próximo. Eso pues, es un escenario que, con todas las dudas e incertidumbre derivada de la crisis bélica que estamos viviendo, pues entonces sería muy negativo para todos. Por tanto, estamos en un momento
que vamos a ver de composición, esto es de que las políticas monetarias cambian y también, en mi opinión, deberían cambiar en el sentido de restringir esas actuaciones que han llevado a esos déficits públicos tan abultados. Yo entiendo que la Unión Europea debería recuperar ya su pacto de estabilidad y crecimiento, porque además, no el mismo, con reglas fiscales revisadas, no el mismo, exactamente, pero sí, algunas de las reglas debería ser, porque de eso normalizaría la relación y el enfoque presupuestario de los países que, como en el caso de España, pero también obviamente de Italia y demás, deben ser reducir el déficit público, algo que se está haciendo ya. Se está haciendo ya esa reducción del déficit público y, por tanto, lo que hay que hacer es formalizarla en términos de volver a que esa reducción del déficit público se esté ateniendo a normas que son comunes en la Unión Europea, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y a normas que son propias en nuestra casa, como es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que también debe volver a entrar en vigor precisamente para que nuestros administradores públicos también tengan esa referencia, porque somos un país de mucha administración realmente, pero un país que es complejo, ¿no?, en términos de administración pública, con muchas diferencias. A mí me gusta diciendo, resumirlo en que somos una hacienda, las haciendas públicas son tan diversas y diferentes que no somos un país plurinacional, somos un país plurihacendístico, que no es lo mismo, aunque hay quien identifique realmente la nación con la hacienda. Entonces, es una parte fundamental, ¿no?, para la existencia, pero políticamente y en términos de cultura política no es lo mismo. Ahora somos un país, pues eso, diferente, de grandes diferencias entre administraciones, de miles de administraciones públicas y, por tanto, las reglas, las leyes deben volver a entrar en vigor, porque nos conviene, además, explicar y justificar esa reducción del déficit público en estos términos para favorecer los equilibrios financieros de nuestra economía y de nuestro país. Entonces, voy a referirme a España con este gráfico, que para mí es el resumen del resumen de todo lo que es este país. Bueno, el gráfico se podría ir claramente hacia la izquierda en la década de los 90 y decírselo de la siguiente manera. Las crisis económicas de España siempre han sido de balanzas de pagos, siempre me refiero al siglo XX, no ya cuando éramos el imperio, siempre son de balanza de pagos, porque además no sé exactamente esos conceptos de imperio en el siglo XVI, XVII, exactamente qué alcance podría tener una balanza de pagos como la entendemos hoy. O sea, es completamente la relación económica diferente. Ahora, España, sus crisis siempre son de balanza de pagos. La última, la del 2008, es la crisis que lo que nos hace vulnerables es el endeudamiento que tiene España, insisto en el concepto, España en el sentido sector privado, sector público, frente al resto del mundo. Eso es lo que nos hace vulnerables en la crisis del 2008. Eso es ven ahí esa crisis. Pero si te vas atrás en la historia y durante la etapa franquista, ¿qué ocurre en el año 59? Pues que España no puede pagar sus importaciones energéticas más básicas y por eso nace el Plan de Estabilización del 59. Y por eso hay un cambio dentro de un régimen autoritario de apertura económica y de estabilización económica, 59, impuesto por la balanza de pago. Por cierto, ese plan, según las memorias del ministro de Hacienda de entonces, fue redactado
por el Fondo Monetario Internacional en Washington, ¿no? O sea, es decir, la intervención, esa famosa, ya se producía, porque no te quedaba otro remedio. Entonces, no es que sea un tema de tal, oiga, que no te queda otra, que es que a ver cómo pagas, no tienes reservas, divisas, o sea, capacidad económica. Entonces, y a partir de ahí, España, las crisis que hemos vivido son crisis de balanza de pagos. Y si quiere, también impulsos que hemos vivido son de balanza de pagos. Y en ese sentido, la crisis del 2008 a la que me refería es una crisis de endeudamiento de España frente al resto del mundo. Déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que está casi media anual en un 9%. Pero no es una crisis que esté produciendo las administraciones públicas. Las administraciones públicas están en superávit en el año 2. Es el sector privado y su endeudamiento el que está provocando el endeudamiento de España. Y, por tanto, luego viene la otra fase, que es que cambian las tornas, ¿no? Se hunden la recaudación. En 2 años, 2008 y 2009, se pierden 70.000 millones de ingresos públicos, que ya es 70.000 millones de ingresos públicos, en una recesión como es la del 2009, que es una recesión ahora hemos visto cuantificada ya pues, en las estadísticas oficiales del INE, ya pues del 3,8% de una caída de casi 4%. Pero es que creciendo la economía todavía entre el 2 y el 3% en el 2008, porque la recesión es 2009, se produce una caída de ingresos tributarios. Es una cosa notable. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es una cosa y para estudiar, en el sentido. Yo todavía no he visto los estudios relativos a cuál es, porque es fácil decir, bueno, es una crisis inmobiliaria, había muchísima actividad desarrollándose y se pierde toda esa recaudación. Bueno, pero el caso es que el gasto público pues también avanza y se produce un cambio de tornas y a partir de ahí realmente el saldo de nuestra balanza en el sentido de capacidad o de financiación frente al resto del mundo, ya la balanza final, incluyendo todas las relaciones financieras, es la diferencia en ese sentido, y creo que eso es lo que hoy nos devuelve la esperanza, es que desde todos los ajustes ya a partir del 12 esa curva que va hacia arriba, ya va ajustando, pasa a ser positiva y sin devaluación. La primera vez en la historia de España que hacemos eso sin devaluar. Y eso ha continuado. Y continuó en el 2020, cerrando la actividad económica y tal. ¿Por qué? Porque el sector privado ahorró hasta el punto de compensar el déficit público que se había producido en el 10 y, por tanto, estamos en un superávit frente al resto del mundo, es decir, no estamos creciendo tomando recursos nuevos del resto del mundo, sino que estamos pagando la deuda externa, que en mi opinión esa es la que causa las crisis de los países, realmente, esa es, no exactamente la deuda pública, sino el peso de esa deuda pública en esos componentes. Y lo hemos visto claramente lo que ocurre en el 20 y lo vamos a ver ahora con un shock energético, que estamos siendo capaces de que no nos lleve a balanza por cuenta corriente negativa. Una cosa, ¿cómo es posible? O sea, es la gran diferencia de lo que estamos viviendo ahora. ¿Saben cuál es la respuesta? La exportación. Lo competitivo que están siendo ustedes. Eso es lo que está haciendo la viabilidad de este país. La empresa exportadora, estructuralmente exportadora, con un peso de las exportaciones del orden del 35% de nuestro Producto Interior Bruto. Y eso es la gran diferencia cualitativa de la situación que hemos vivido en el pasado y de las crisis que hemos tenido en el pasado. Por eso hay que seguir apostando por esa competitividad, por hacer que las empresas sean cada vez más competitivas y dedicar esos recursos disponibles hoy a hacer a las empresas
más competitivas, y esa es la tarea que ustedes hacen con un congreso de esta naturaleza, y eso es lo que están haciendo desde administraciones muy comprometidas, alcaldes, y lo que están haciendo desde esas concejalías. Tienen que facilitar que haya más empresas, que haya más iniciativa, dotándolas realmente de esa infraestructura y, si me apura, dotándolas también de empatía, ¿no? En el sentido que eso el ministro de Hacienda pues eso era una cosa sectorial, como ha ocupado el ministro de Industria, Energía, etcétera, pero el de Hacienda, bueno, tampoco era la figura, ¿no? Ni es la figura apropiada para hacer esas cosas. Pero ese es el gran cambio de nuestro país, ¿eh? Ese es el cambio, y ese cambio tan cualitativo como cuantitativo es el que debe claramente hacernos apostar desde nuestras administraciones públicas, desde el concepto mismo de la política, hacia adelante. Bueno, voy acabando. Con los siguientes, que no son solo datos, sino hechos sociológicos y tal. España, en el año 75, ya les he dicho que un servidor estaba ya en activo, éramos una población de 35 millones de personas. Hoy somos 47.200.000. Canarias estaba en 1.200.000 y hoy son 2.200.000. Una diferencia realmente, ¿no?, de población. Entonces, es un país que ha vivido esas crisis y sigue incrementando la población, porque España ha traído a vivir con nosotros más de 5 millones de extranjeros que se quedan. Y ese cambio poblacional, que además se corresponde también con que España internamente está cambiando su fisonomía, es decir, cada vez hay más concentración en las áreas regionales, no le llamemos solo ciudades, sino también que más capacidad económica y más desarrollo tienen, y van provocando el fenómeno de la España vaciada, ¿no?, en el sentido de que se van quitando elementos poblacionales, es decir, se va desequilibrando. Pero algo ha ocurrido en nuestro país para que vengan tantos millones de personas a trabajar con nosotros. Eso no lo ha hecho ningún país del mundo de esa manera. Sí que han hecho que haya una población extranjera importante, de origen extranjero, pero lo han hecho progresivamente. Nosotros lo hemos hecho a partir del año 2000, a 2007 o 2008, o sea, es decir, y lo hemos hecho sin una conflictividad social exacerbada, ni lo hemos hecho porque somos los españoles, somos buena gente, o sea, en el sentido de que somos tolerantes, somos gente que gusta fiarnos de los otros, y eso también tiene mucho que ver con otra de las grandes áreas de desarrollo, como es el del turismo. En la ocupación, ¿cuántos trabajábamos en el año 75 en España? Trabajábamos 12.300.000 personas. ¿Cuánto trabajamos hoy? 20.100.000. ¿Cuánto hemos llegado a trabajar en el 2007? 20.700.000. Qué paso, en poco tiempo realmente cómo se ha podido multiplicar la ocupación de esa manera. Eso tiene que ver con la presencia de la mujer en el mercado de trabajo y tiene que ver también con la inmigración que ya acabo de citar. Pero el gran cambio de los 90 está también en la presencia de la mujer, la incorporación de la mujer al mundo laboral, que pasa de tasas de actividad que eran a comienzos de los 90, pues, en fin, imposibles, ¿no?, de comparar con ningún país de nuestro entorno europeo por baja, pasa realmente ese cambio, que es un cambio cultural también, ¿no?, en términos de cómo se compone la sociedad. Y la inversión
directa de las empresas españolas en el exterior ha pasado de la mitad de los años 90, era el 6% del Producto Interior Bruto. 6%. Ahora estamos en 54% del Producto Interior Bruto. Eso no es la exportación, es la inversión. Y en términos de, digamos, si deflactamos otra inversión financiera, estaríamos en el 43-44% de inversión directa empresarial en el resto del mundo. Y eso hace un país diferente. Eso realmente es la apertura económica y un país que ciertamente pues, está presente a través de sus propias multinacionales en los otros del mundo, y eso abre toda una zona de relación de actividad económica. Y esto lo vemos, hay un informe del Colegio General de Economistas y de la Cámara de Comercio de España. Hay un informe sobre la transición económica y la transición política en nuestro país durante los últimos 45 años. Han hecho 2 libros, el primero de la economía general y el segundo territorializado, de cómo le ha ido a cada uno de nuestras comunidades autónomas, donde se ve perfectamente la evolución de la renta per cápita, que realmente, aun aumentando la población, es espectacular. Cómo hemos cambiado, cómo hemos hecho evolucionar la renta per cápita, que ya no recuerdo si se lo he incorporado ahí, pero bueno, en términos de ocupados ya se lo he resumido antes, y en términos de renta per cápita, de PIB per cápita en primer lugar, que si quieren es el más burdo, pero es realmente exponencial la curva, el recorrido que haces hasta la crisis de los 2007, 2008, que se para y retrocede, pero ya estábamos en salida en el 15 hacia arriba. Por tanto, quiero decirles que en términos económicos, pues, bueno, esto es para creer en nosotros mismos, lo digo en el sentido, para que nos dé un poco de moral, ¿no? En el sentido tal, diciendo, vamos a asomarnos a nuestras propias capacidades como país, ¿no? Diciendo, esto lo hemos hecho los españoles, lo hemos hecho realmente con la visión de futuro y al mismo tiempo que asentábamos un sistema democrático y un Estado de Derecho. O sea, es decir, lo hemos hecho y ahí está el resultado económico, que algunos todavía dicen que no es así, que somos un país que no hemos progresado y que, hombre, no hemos progresado. Realmente yo creo que hay muy pocos países que pueden enseñar un gráfico de este tipo, igual que el anterior de la ocupación, ¿no? que lo hemos visto. Fíjense la ocupación, cómo se va. Y en términos de, luego, el número de parados también, obviamente, pero es más preocupante, en mi opinión, tener un número de parados que es relativamente bajo cuando no hay gente trabajando, pero que no tener un paro alto, pero un número de ocupados como realmente no hemos conocido en nuestra historia reciente y, por tanto, nos da muchas posibilidades. Bueno, acabo con una referencia, estamos en Gran Canaria, estamos en Canarias y en ese sentido estamos también en uno de los exponentes de lo que llamábamos las áreas empresariales, como le llaman, los polígonos, empresariales más importantes de nuestro país, y en ese sentido yo creo que también que es un motivo de satisfacción, de orgullo, que eso se pueda hacer desde las administraciones, en este caso las Canarias, alcaldes y concejales que lo estáis haciendo posible, y desde el régimen económico y fiscal canario, desde la CEC y desde el régimen de inversión de Canarias, la RIC. Eso favorece, y estamos viéndolo, y eso es muy positivo para Canarias y para España, porque si no tuviéramos eso, no tendríamos estos resultados que hemos expresado en términos de balanza de pagos, como lo es la recuperación en buena parte del turismo, que es que antes de la crisis COVID incluso había que ir por la vida justificando, casi justificándonos de que viniera tanta gente a visitarnos y a estar con nosotros unos días. Entonces, la situación pre-COVID era, nos visitaron 84 millones de personas.
Y eso es lo que viene a significar es que tenemos por delante una recuperación, si somos capaces de hacerla viable entre todos, empresarios, familias, con su ahorro y su inversión, y el Estado, las administraciones públicas, con sus políticas públicas de inversión, insisto, en las PPP, en la utilización de los incentivos fiscales, que son utilísimos a estos efectos, y en utilizar incluso fórmulas como la RIC, que en mi opinión podría darse al conjunto de España precisamente en forma de incentivo fiscal empresarial para utilizar esos fondos europeos que están tan ranqueantes a la hora de aplicarse. Por tanto, tenemos muchas posibilidades, ¿no? Estamos en un mundo de incertidumbre, en fin, un día, como les decía, realmente estremecedor lo que nos van contando los líderes mundiales, muy preocupante lo que nos está ocurriendo, pero también tenemos motivos fundados por nuestro propio recorrido para mirar que siempre que las otras circunstancias pandémicas, conflictos bélicos, etcétera, no nos lo impidan por completo, pero sí tenemos capacidad como país, como conjunto de la sociedad, para llevar adelante la tarea de que España pueda ser realmente un país de primera línea, de primer orden dentro de la Unión Europea. Y ahí la labor de los empresarios es absolutamente básica y fundamental, y de agradecerles realmente como ciudadano que hagan estas asociaciones, que realmente se conviertan en comunicadores con los poderes públicos desde esas instituciones. Necesitamos más sociedad civil, necesitamos mucha sociedad civil en nuestro país, y en ese sentido también para que el ejemplo cunda entre los más jóvenes, para que inicien también la actividad empresarial, que es la fuente de riqueza y de creación de bienestar principal que conocemos en un mundo moderno, en un mundo desarrollado y avanzado como es el nuestro. Pues nada más, muchas gracias de nuevo por la invitación y sobre todo muchas gracias por la atención con la que han seguido mis palabras. Gracias.